Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie Biel, Revenge the Series basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti, que solía programar para terminar el trabajo de manera organizada. Sus pies se apresuraron al llevarlo al segundo piso del edificio de arquitectura que había sido influenciado por el arte romano e islámico de manera armoniosa. El eco resonante de sus pasos en las baldosas seguía sonando. No tardó mucho en llegar al segundo piso de la galería. ¿Está en el suelo? Echa un vistazo alrededor. Como no había guía y no conocía bien la dirección de la galería, Pun caminó en la dirección que pensó que encontraría la imagen problemática tirada en el suelo, y parecía que estaba de suerte, ya que a pocos pasos de la escalera apareció un marco de arte rococó tirado en el suelo. Se agachó para examinar el daño de la obra y descubrió que, además del vidrio hecho añicos y el marco agrietado, la pintura interior también había sido dañada. Aparecían marcas no deseadas de los fragmentos de vidrios rotos. El vampiro de Greenmore. El nombre de la pintura estaba pegado en la descripción de la pared. Abrió su bolsa de mensajero, que contenía herramientas de reparación, y comenzó a quitar suavemente el polvo, las telarañas y cualquier cosa que ocultara la belleza de la pintura al óleo frente a él. El polvo que flotaba en el aire se desvaneció gradualmente, mientras que el rostro de Pun comenzó a sentir curiosidad por la apariencia del joven en la pintura. Sus cejas delgadas se fruncieron. No estaba muy seguro, pero su pequeño corazón comenzó a latir con fuerza, tanto que tuvo que exhalar por la boca. Sus dedos delgados quitaron gradualmente los fragmentos de vidrio que oscurecían la vista de la pintura. Un rostro blanco pálido, unos labios delgados que le resultaban familiares, unos ojos negros que lo consumían, haciéndolo sentir fascinado como si estuvieran hechizados. Sin embargo, su cuerpo estaba atado con cadenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Punguinala tragó saliva con dificultad. No podía encontrar ninguna razón para haber encontrado la pintura del misterioso hombre con el que soñaba casi todas las noches. Aunque era borroso, recordaba los rasgos faciales esculpidos. Sus hermosas manos temblaban tanto que no podía sostener el pincel de limpieza. Cayó sobre la pintura, devolviéndola a la realidad, pero se puso tan nervioso que sus delgados dedos tocaron los fragmentos de vidrios rotos. ¡Ay! Levantó el dedo para ver el resultado de su torpeza. Afortunadamente, llevaba tiritas consigo. Dejó que la gota de sangre roja goteara de su dedo, usando su otra mano intacta para buscar la tirita, sin darse cuenta de que, en ese momento, una sola gota de sangre estaba cayendo, siguiendo la ley de la gravedad y golpeando la pintura, el vampiro de Greenmore frente a él, y fue en ese mismo segundo que Pun sintió como si lo hubiera arrancado con fuerza, como si fuera a morir. Uf, era como cuando se despertaba de un sueño, como si alguien lo despertara de su sopor. Sus grandes ojos redondos, que habían estado cerrados, se abrieron lentamente, solo para encontrar frente a él una hilera de sillas vacías que se extendían hacia una puerta trasera. Era una iglesia, eso pensó. La confusión hizo que las lágrimas amenazaran con brotar de sus ojos. Su cuerpo blanco temblaba casi sin control, su dulce rostro se giró de izquierda a derecha, tratando de encontrar una salida de este lugar, que era muy diferente de donde había estado hace unos minutos. El dueño del cuerpo blanco, vestido con una camisa holgada, intentó levantarse sin importarle que sus delgados dedos aún no hubieran sido vendados. Pun se pellizcó el brazo con todas sus fuerzas. La sensación de un dolor punzante le hizo darse cuenta de que no estaba soñando. Sus manos sudorosas cayeron a sus costados. Su rostro ansioso y confundido se giró en todas direcciones antes de darse la vuelta. Era como un sueño, como si aún no se hubiera despertado, como si el dolor de hace un momento fuera solo una mentira. Siempre había creído que en este mundo había muchos misterios ocultos a su alrededor,
Algunos no se podían probar, algunos seguían siendo un enigma, algunos eran solo historias contadas de generación en generación, como cuentos de hadas, pero quién sabe qué historia es real, como la historia frente a él. Boone estaba como hechizado, incapaz de moverse, sus hermosos ojos se abrieron de par en par, revelando miedo y terror, pero también una pizca de valentía para liberarse de sus ataduras, queriendo saber si la imagen frente a él no era solo una fantasía. Un cuerpo alto y pálido estaba de pie en una plataforma de concreto en el centro de la arquitectura que él entendía como un altar en una iglesia. Sus manos estaban atadas con cadenas que rodeaban las columnas talladas con rosas. Un rostro sereno miraba hacia el suelo, sus ojos cerrados, sus labios pálidos como si no tuviera sangre. El cabello le caía sobre la cara, casi oscureciéndola, pero recordaba que el dueño del cuerpo marcado en el altar era del hombre misterioso de la pintura dañada en la galería, y la misma persona que el hombre misterioso en sus sueños. ¿Qué? ¿Qué diablos? ¡Ay!